es bueno. ¿Quién es una pareja? No, no sé. ¿Cuál es el problema de tener una arquitectura como esta? Daniel, ¿cuál es el problema de tener una arquitectura como esta? ¿O no hay ningún problema? No hay vaca. ¿No hay? Vaca. No hay vaca. Ese es un gravísimo problema. Entonces, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué haríamos? Ponerle otra conexión. Ya, ahí ya tenemos acá físicamente. Pero ahí, ¿cuál es el problema? ¿Que estamos dentro del mismo corredor? También. Pero supongamos que por esas cosas de la vida, el proveedor es bastante robusto y No se va a caer. tiene un nivel de disponibilidad de los 5 9, no, 99.999% de alta disponibilidad. El 99.999 significa, ¿cuánto significa eso en minutos? 5 minutos, acuérdense en eso, 5 minutos en el año de no disponibilidad. O sea que cuando les toque ya dimensionar un acceso real, siempre vean el tiempo de disponibilidad. ¿Sí? Si les ofrecen solamente los 4 9, eso ya son como 5 horas de no disponibilidad. Tocaría ver exactamente el tiempo, pero es más de 5 horas. Entonces, claro, ¿cuál sería el problema? Que mientras mayor disponibilidad haya, es más costoso, obviamente, porque para poder tener una no disponibilidad de 5 minutos al año significaría que internamente tienen equipos robustos, backups, fuentes de poder, varios enlaces de fibra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, pero bueno, como decía Oscar, uno de los problemas sería ese, ¿no? Ahora con la robustez que hay, prácticamente eso, 5 minutos al año es nada. Y si lo dividimos para días, significaría menos de un segundo al día. O sea que permanentemente vamos a tener conexión. Ya, ¿cuál es otro problema? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Ahí, así como está este momento, así. Es infraestructura, ¿no? Porque para resolver esos problemas nació EVPN y de hecho eso es lo que resuelve el problema principal que se planteó aquí. Bueno, aquí aumentaría también el nivel de configuraciones debido a que ahora, por ejemplo, tendríamos que hacer, por ejemplo, en principio el Customer Edge 2 debería, por ejemplo, tener en cuenta que su source ahora sería tanto el enlace 1 como el enlace 2 que van a tener. Y en cambio para el Customer Edge 2, que en este caso está a la derecha, igual se tendrían que tener en cuenta el número de enlaces, que ahorita son 2, pero podrían ser 3, y aumentaría el número de configuraciones. La configuración sería mayor, ¿ya? ¿Qué más? El problema es que la tecnología, así como está, así como está, no coexisten las VPNs de capa 3 con las VPNs de capa 2. O sea que debería tener por un lado una VPN de capa 3 y por otro lado una VPN de capa 2. O sea que esto está separado, aunque utilizan la misma infraestructura, pero está separado, ¿no? ¿Sí? De hecho, vimos que las configuraciones son diferentes. Yo debería hacer una configuración para capa 2 y una configuración para capa 3. Y en capa 2 debería ser, dependiendo de lo que necesite, una configuración en punto-punto, una configuración en punto-multipunto. En capa 3, si es que es para IP versión 4, si es que es para IP versión 6, o sea, diferentes configuraciones, ¿ya? ¿Qué más? Y ahí hay un gravísimo problema que tiene la tecnología MPLS, es que esto no soporta balanceo de carga. O sea que esa conexión, a pesar de que hay dos conexiones simultáneas al proveedor, siempre una va a estar en stand-by. O sea que no puedo tener las dos trabajando simultáneamente. O sea, pero tomar en cuenta que al final es el contrato, ¿no? O sea, yo tengo un contrato del proveedor de servicios, o sea que estoy pagando 2 veces lo que me costaría, asumiendo que los canales tienen la misma tasa de transmisión, que debería ser la idea.
Si el canal principal es de 10 megas, se asume que es lo que necesito para poder comunicar al otro lado. Entonces, si son 10 megas acá obviamente deberán ser también 10 megas, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera menos de 10 megas? Se va a empezar a perder tráfico, obviamente. Entonces, el momento que necesite pasar 10 megas y en el otro enlace que esté en stand-by no hay 10 megas, se va a empezar a perder tráfico. Entonces, se supone que el diseño debería tomar en cuenta que si este canal es de X bytes, de X megabits, este también debería ser de X megabits, o sea que los dos deberían ser iguales. Pero si el uno está en stand-by, y vamos a suponer ahí que por alguna situación eso permanece estable durante varios meses, significa que este canal se está desperdiciando, porque no tengo forma a través de la tecnología BPLS o de BPWS de hacer balanceo de carga, ¿no? Entonces, para resolver ese problema se desarrolló esta tecnología. De hecho, acuérdense que esto lleva en el mercado más de 25 años trabajando y ahora esta tecnología ha venido a ser parte de la transformación. O sea, ya la gente está migrando, ¿no? Muchos de los servicios, porque además acuérdense en lo que comentábamos, MPLS es un sistema de tecnología bastante caro. O sea, para tener un acceso a un canal MPLS es bastante costoso. Entonces, el tema de EVPN es que yo puedo tener diferentes planos de control. Ya vamos a ver ahí. Pero uno de los planos ya revisamos la vez anterior, que es el tema de VXLAN. O sea que si yo quiero tener como plano de datos alguna tecnología que me sirva para EVPN, utilizo VXLAN. O el otro plano de datos sería utilizar MPLS en el caso de que se necesite. Con cualquiera de los dos planos trabaja, ¿no? ¿Ya? Vean, el último SFC de la tecnología EVPN fue estandarizado en el 2018, así que estamos hablando de 7 años ahí, 7 años de uso de esta tecnología. Ya saben que la tecnología se viene usando años atrás, pero está estandarizado en el 2018. ¿Ya? ¿Qué más está por aquí? Algunos usos. Se puede usar tanto del lado de los service providers como del lado de los data centers. ¿Sí? En cualquiera de los dos mercados se está usando muchísimo el tema de EVPN, ¿no? En el tema de service provider para dar servicios de VPNs de capa 2, punto a punto, punto multipunto, y también servicios de capa 3 y servicios multihoming. El tema de multihoming es esto, ¿no? Yo tengo varios enlaces de comunicación a la red del proveedor, pero que aquí yo lo que tengo es una técnica que se llama All Active, en el que los dos canales están trabajando sin ningún problema. ¿Sí? Ya. Pues eso básicamente resuelve ahí. Bueno, ahí están los planos de datos que utilizamos. Estos 3 planos son los que están definidos: MPLS, PBB, que no están utilizados, y una red de virtualización de overlay, ¿no? Y en este caso VXLAN es una NVO, una red virtual de overlay, ¿no? Sí. Esos son los 3 planos que utilizamos. Si queremos abaratar costos, y está claro que no deberíamos utilizar el plano de MPLS, deberíamos utilizar el plano de VXLAN. Y de hecho ya con VXLAN ustedes configurarían VXLAN normalmente desde el punto de vista de servicios de service provider. Este se convertiría en el MITEP y este otro equipo se convertiría en el MITEP. Y al final todo esto es la red overlay, ¿no? O sea que ahí, a pesar de que yo tenga un canal MPLS, o a pesar de que tenga una red MPLS, no hace falta tener la tecnología como tal. Podría contratar tranquilamente canales IP, o sea, que me den el servicio de transporte IP acá al interior, porque eso es lo que realmente necesito. ¿Ya? Acordaránse para la configuración que hemos de hacer mañana, que necesitamos tener conectividad desde este lado hasta este lado. ¿Ya? Por ahí necesitamos aplicar solamente enrutamiento. Algunos términos en cuanto algunos términos que ya conocemos en cuanto al plano de datos o a los equipos que permiten hacer la encapsulación y la desencapsulación. El punto final de la virtualización es lo que nosotros conocemos como VT. ¿Sí? ¿Qué era el BNI? ¿Quién se acuerda qué era el BNI? José, el BNI, ¿qué es el BNI? Ahí está. Identificador virtual. Sí, pero ¿qué es? Identifica las etiquetas. Identifica las etiquetas.
información del bien. Luis, ¿qué era el BNI? Fernanda, ¿qué era el BNI? ¿Quién se acuerda? Fabricio, Belén, Samia, James, Sandra. Ya sabemos que el BNI es el identificador visual de la red, pero ¿qué es? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo utilizo? O sea, con palabras que podamos entender los mortales, los comunes y corrientes. Si tuviéramos que explicar, ¿qué diríamos que es el BNI? Daniel. El nombre que le damos a la red virtual. Ya, más o menos. Es el identificador del segmento de capa 2. Sí, como la VLAN. Es como la VLAN en la red, en la red LAN. O sea, yo al final aquí voy a crear un túnel, ¿no es cierto? Si utilizo el plano de datos de MPLS, utilizo un túnel. Este túnel finalmente es un segmento de capa 2. O sea que por ahí lo que hago es, ¿qué era VXLAN como tecnología? Johan, si tuvieras que definir VXLAN, ¿cómo lo definirías? Sería la extensión de lo que vendrían a faltar a las VLANs. Que sería, por ejemplo, la limitación de las VLANs era el número de VLANs totales que se podía expresar. Entonces, por ejemplo, VXLAN, al tener por ejemplo, 24 bytes para poder expresar BNI, entonces, por ejemplo, en eso se aumenta todo lo que vendría a ser la categoría de VLANs que se pueden utilizar. Claro, pero la pregunta era, ¿qué es VXLAN? Ya BNI, ya dijimos, ¿no? Que es el identificador del segmento de capa 2. Pero como VXLAN, como tecnología, si tuviéramos que dar un concepto, ¿qué es VXLAN? Una tecnología de capa 2 no es Nada más. Pregunto. Nada más. De hecho, eso estaba en el material. Verán, vuelvo y repito, y disculpen que sea muy cansón. Yo pregunto y nadie responde. Nadie está respondiendo. O sea, significa que vieron el tema y ya de ahí ya es más porque han borrado el material. Ya ni se acuerdan de eso. Y verán que VPN funciona con VXLAN. Si no recordamos VXLAN, estamos complicados. Belén, ¿qué es VXLAN? Ya. Ya, pero falta algo muy importantísimo ahí del concepto como tal. Tramas de Internet. En segmentos, Mari, ¿en qué segmentos encapsula la trama de Internet? VXLAN. ¿Cuántos tipos de segmentos hay? Jerry. 2, 3, 4, 5, 8, no sé, díganme ustedes cuántos. ¿Cuántos tipos de segmentos hay? Joel, si es que hablamos de segmentos, ¿en qué capa del modelo OSI estamos? Dense en cuenta, no tenemos que bajar, vean, a las capas del modelo OSI. Si estamos en segmentos, ¿en qué capas del modelo OSI estamos hablando? A ver, duro. 0 y 2 ceros. ¿Cómo van a decirme segmentos en capa 2? ¿Se dan cuenta? Ni el modelo OSI, ¿sí o no? Oscar, si estamos hablando de segmentos, ¿en qué capa estamos? Esas cosas no se pueden olvidar. Nunca se pueden olvidar de eso. Eso es el génesis de todo. Si ustedes se olvidan el modelo OSI, ya nos olvidamos de todo. Ya no entendemos qué son las redes. Luis, si hablamos de segmentos, ¿en qué capa del modelo OSI estamos? ¿Perdón? En la capa, duro, en la capa 4, en la capa de transporte. Entonces, en la capa de transporte, ¿cuántos tipos de segmentos hay? 2. ¿Sí o no, Oscar? ¿Saben MPLS? Y yo, bueno,
tampoco es que sepan mucho de MPLS, no hago preguntas de MPLS y tampoco me responden. Ya no sé qué preguntarles ya. Vean ahora qué les he preguntado. De eso les pregunto. Y se olvidaron. Entonces, lo que decía Belén estaba casi cerca, ¿no? Una tecnología que encapsula tramas de Ethernet, ¿en qué tipo de segmentos, Mario? En segmentos UDP. Para construir una red overlay, ¿no es cierto? Una red sobrepuesta. La traducción de overlay, ¿qué significa? Sobrepuesto. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, hija. Muchas gracias. Ya, muchachos. Eso es VXLAN. Entonces, por favor, no se olvide. Un concepto nuevo es el EBI, ¿no? Que es el identificador de la instancia de la EVPN. La ventaja de la EVPN es que es un servicio de capa 2 y de capa 3. Punto a punto y punto multipunto. ¿Podrán hacer eso, por favor? Una sola tecnología. En MPLS, ¿hay una sola tecnología para punto a punto y punto multipunto? No. Por eso tenemos BPWS para soluciones punto a punto. Y tenemos BPLS para soluciones punto multipunto. En cambio aquí, la misma tecnología permite implementar todas las soluciones. En capa 2 y en capa 3. O sea que no me interesa si paso tráfico de IP versión 4 o paso tráfico de IP versión 6. Y a nivel de capa 2, no me interesa si es punto a punto o si es punto multipunto. Es por eso que vuelvo y repito, esta tecnología es la que en la actualidad se está usando y mucho. Y ahora va a ser todavía mucho más. ¿Por qué? Porque MikroTik ya soporta EVPN. Es el trabajo de investigación de ustedes. Ya verán, ya les aviso, con un mes de anticipación. Se acaba el 11 de julio. Tienen que entregar el trabajo el 11 de julio, el último día de clase. ¿Qué van a hacer? Van a implementar EVPN con MikroTik. ¿Ya? Todo lo que vamos a conversar ahora, nosotros vamos a hacer una práctica con los equipos con los equipos de Arista, que bastante similar a Cisco, y ustedes hacen, de hecho podrían hacer el mismo laboratorio, no se hagan problema, el mismo laboratorio. ¿Qué les toca cambiar? Los biteps. En lugar de que utilicemos el Arista, ustedes van a utilizar el MikroTik para que verifiquen qué capacidades tiene este momento. La versión que necesitamos es la 720, la beta 720 que está en el sitio de MikroTik para que ustedes se descarguen. ¿Ya? Entonces, esa es la versión que ya soporta EVPN. Entonces, bueno, ahora la gente en industria está hablando de que esto va a comenzar a romper, ¿no? Porque con equipos de $30 ustedes pueden hacer EVPN ya, sin ningún problema, con todas las tecnologías y las características. O sea, van a poder implementar capa 2, capa 3, punto a punto, punto multipunto. Hasta el año anterior solamente se lo podía hacer en equipos costosos, ¿no? Cisco, Arista, Huawei y todos los que vimos que soportaban la tecnología VXLAN. MikroTik también soporta VXLAN. Lo que le faltaba era ¿qué? EVPN. Que finalmente, ¿qué es EVPN? Es el plano de control. Acuérdense que cuando vimos VXLAN, dijimos que para que una computadora que está por aquí se conecte a otra computadora que está por aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer una consulta de ARP, si es que es IP versión 4. Y si es IP versión 6, ¿qué consulta hace? José. Le va a tocar comprar 20 boletos. O sea, vean chicos, con todo respeto, consideración, pero no se pueden olvidar estas cosas. Esto lo hemos visto en redes 1 hasta la saciedad. Hemos conversado y han venido ustedes haciendo. Entonces, ¿para qué sirve el protocolo ARP? A ver, ¿cuál es la función del protocolo ARP, Sandra? Luis, ¿para qué sirve el protocolo ARP? Para traducir. ¿Qué tipo de direcciones? Direcciones de capa 3, en direcciones de capa 2, Ethernet. Ya, o sea que me sirve para traducir IP versión 4 a MAC. ¿Sí o no? Ya. ¿Cuál es el protocolo que utilizamos
para, en cambio, traducir IP versión 6 en Magares? Los NDP. ¿Cuál? Los NDP. NDP. Y acuérdense que NDP no es nada más que una implementación de ICMP versión 6. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer clases de redes 1 ahora. ¿Cuál es la diferencia de ARP y de NDP? Una diferencia fundamental que uno diga, esa es la diferencia más grande que existe entre el protocolo ARP y el protocolo NDP. Mari. Fabián. La diferencia entre ARP y NDP. Que uno diga, esa es la gran diferencia que existe entre los dos protocolos. ¿Perdón? Ya, y NDP. Que al final es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, si queremos tanto el tráfico de broadcast como el tráfico de multicast es tratado por los equipos de la misma manera, finalmente. O sea, cuando llega un paquete de multicast, ¿se difunde o no se difunde? Claro. Y cuando llega un paquete de broadcast, ¿se difunde o no se difunde? Claro. O sea, que aunque es una diferencia, pero no es la gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Si tuvieran que poner la gran diferencia, acordaránse de esa pregunta. Acordaránse de esa pregunta. Verán que ya les van a tomar las pruebas de esas pruebas que hacen cada semestre para ver y que luego les dan un punto y ese tipo de cosas. Entonces, pidieron ya que pasemos los reactivos. Entonces, esta es una pregunta de cajón de redes 1, de cajón. Claro, de cajón. Entonces, estamos repasando para la prueba de resultados de aprendizaje. ¿Cuál es la gran diferencia? ARP es un protocolo de capa 2 y NDP es un protocolo de capa 3. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que estamos diciendo. NDP es una implementación de ICMP versión 6. Samia, ¿en qué protocolo de capa 3 se encapsula ICMP versión 6? Facilísimo. ¿En qué protocolo de capa 3? James, ¿en qué protocolo de capa 3 se encapsula este mensaje ICMP? Oscar. ¿En qué protocolo de capa 3 se encapsula ICMP versión 6? Esteban. ¿En qué? En IP versión 6, pues obviamente. Pero si estoy diciendo ICMP versión 6, ¿en qué se encapsula? No puede ser en IP versión 4, pues obviamente. Y estoy hablando del protocolo de capa 3. ¿Qué protocolos conocen ustedes de capa 3? En los que se pueda transportar ICMP. Cuando hablamos de encapsular, ¿a qué nos estamos refiriendo? A transportar, pues. Se encapsula y se transporta. Entonces, ¿esto en qué se encapsula? En IP versión 6. Por eso es que este es un protocolo de capa 3. Porque este mensaje va dentro de un paquete IP versión 6. Y obviamente que el paquete de IP versión 6 irá dentro de una trama Ether. ¿Sí está claro? Esas cosas, por favor, nos pueden olvidar. Pero bueno, regresemos al tema que se supone estamos conversando. Este tráfico al final tiene que pasarse por aquí. No importa si es IP versión 4 o IP versión 6. Ese tráfico se está enviando por ahí. ¿Cuántas veces? ¿De qué depende, Ariel? ¿De qué depende la cantidad de tráfico de ARP y de NDP? Si tuvieras que dar una respuesta. ¿De qué dependerá? Del ancho de banda, dependerá de la latencia. ¿De qué depende? ¿De qué depende, Fernanda? Snyder, ¿de qué depende? ¿O siempre será el mismo? Tiene que ser variable, ¿no es cierto? Tiene que ser variable, y de hecho es variable. ¿De qué depende? Del número de dispositivos que se estén comunicando. Si aquí hay 1000 dispositivos y este equipo se quiere comunicar con los 1000 dispositivos, ¿cuántas consultas ARP tienen que hacerse? 1000. Claro, un ARP request y un ARP replay. Si es que es en IP versión 6, un NDP request y un NDP replay. Digamos que acá hay 1000 usuarios y acá hay 10 servidores. Para que un usuario se conecte a cada uno de los servidores, ¿le hace o no le hace falta tener la MAC address del dispositivo con el que se va a conectar?
obviamente. Entonces eso va a depender del número de usuarios que se estén comunicando. Y obviamente, verán que por aquí están pasando tráfico de broadcast dentro de la red. ¿Ya? Entonces eso es un problema. Así funcionaba VXLAN. ¿Por qué? Porque no está definido un plano de control. Entonces, ¿qué es EVPN? EVPN no es nada más que el plano de control de VXLAN. O sea que, ¿para qué me servía el plano de control? Para ver cómo se hace el intercambio de las direcciones MAC-adres, que son las que me interesan finalmente. ¿Sí? Cuando no hay plano de control, ¿cómo se intercambian? A través de los mensajes ARP request y ARP replay que están viajando por la red del proveedor. Verán que está viajando por la red del proveedor. Por ahí está viajando. ¿Ya? Entonces, cada vez que necesito hacer una consulta, se envían de forma directa. Entonces, ¿qué hace la tecnología EVPN? Finalmente, ¿qué es EVPN? Para que entendamos de manera muy sencilla, EVPN no es nada más que un nuevo address family del protocolo BGP. Nada más. Eso es EVPN. Un nuevo address family del protocolo BGP. ¿Para qué me sirve ahora? Entonces, ¿qué es lo que hace el VTEP? El VTEP les pregunta a los clientes sus MAC-adres. Entonces, él le pregunta a este computador cuál es su MAC-adres. O sea que la consulta ARP es desde el router o desde el VTEP hacia el dispositivo. ¿Ya? Entonces, él ya sabe, este VTEP 1 ya sabe la MAC-adres que le vamos a llamar ya este le vamos a llamar BB. Ya saben, ¿no? Si es 1, es 2, es 3, lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hace EVPN? EVPN, cuando está implementado EVPN, lo que hace es, el VTEP le hace la consulta de la MAC-adres por ARP, si es que es IP versión 4, o por NDP, si es IP versión 6, internamente, localmente. Entonces, él almacena, y por eso aquí hablamos de la MAC BRF. ¿Qué era una BRF? ¿Quién se acuerda que era una BRF? Un router virtual, una tabla virtual de enrutamiento. Entonces, lo que vamos a tener ahora es una tabla de traducción, o una tabla en la que tengo por un lado la MAC-adres y por otro lado la IP. ¿Sí? Algo parecido a la tabla de ARP caché, si se acuerdan. Así funcionaba la tabla de ARP caché. Y acá exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a tener por acá, este dispositivo va a tener exactamente la MAC y la IP. ¿Ya? Ahora, este router ya sabe cuáles son las MAC-adres que se van a poder comunicar al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hace EVPN finalmente? Envía un mensaje update. Un mensaje update de BGP. Eso es lo que hace. O sea que, cuando él ya conoce las MAC-adres internas, él lo que hace es enviarle al otro lado. Obviamente que se debe haber establecido una relación de vecindad, ¿no? Desde aquí hasta acá. Y recuérdense que finalmente esa es una relación de vecindad multiprotocol BGP. ¿Por qué no es BGP? ¿Y por qué es multiprotocol BGP? ¿Quién me dice? BGP solo soporta IP. Exactamente. Conceptualmente, BGP solamente soporta IP versión 4. No soporta ninguna otra familia de direcciones. Ya, Esteban, ¿cuántas familias de direcciones sabe este momento o conoce este momento? Yo le ayudo con 2, IP versión 4 y IP versión 6. ¿Qué más? ¿Qué otra familia de direcciones maneja BGP? Dani. De lo que ya hemos venido haciendo. ¿Hay o no hay la familia de direcciones? Eso, duro. VPN V4. ¿Qué más? VPN V6. ¿Qué más? L2 VPN. ¿Hay o no hay? Claro. Y ahora, ¿cuál más hay? EVPN. Entonces, BGP como tal, por eso no hablamos de BGP, hablamos de multiprotocol BGP. Porque el BGP como tal solamente permite transportar tráfico de la familia de direcciones IP versión 4. Entonces, acordarán, si les sale esa pregunta en la prueba esta que viene, ¿cuál es la diferencia de BGP con multiprotocol BGP? Vayan, como son preguntas de selección múltiple, el truco ahí es ir descartando la que obviamente no es. Entonces, si tienen 4 respuestas de las 3 que... Pero claro, para descartar hay que recordarse que BGP solamente permite IP versión 4 y que multiprotocol BGP permite Más el número de familia de direcciones. Entonces, si por ahí dice BGP soporta EVPN, no es verdad.
Esa no es, porque ¿qué protocolo soporta? Multiprotocol BGP, ¿sí? Entonces, así funciona. En resumen, esto es lo que significa, y esta tabla se conoce como la tabla MAC-BDF, ¿no? Entonces, de hecho, ya vamos a ver en la configuración, que se crea una tabla a nivel de capa 2 y se crea una tabla a nivel de capa 3. ¿Ya? Y además tengo que asociar la VXLAN del entorno WAN con la VLAN del entorno LAN. ¿Ya? Así es como normalmente se hace, ¿no es cierto? Porque en la vida real no es que tengo una sola VLAN. Recuérdense lo que dijimos la primera vez, lo que ustedes ya saben sobre el tema de VLANs. Lo mínimo que deberíamos tener dentro de un ambiente LAN es VLANs, lo mínimo. O sea que aquí vamos a encontrarnos con VLANs. ¿Cuántas VLANs máximo? Bien, ¿cuál es el número máximo de VLANs con los que yo podría tener dentro de un entorno LAN? Un número. ¿Cuál es el número máximo? No sé. De allá. El número máximo. Facilísimo. 4096. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el número de bits. ¿Por qué es el número de bits? Porque 12 bits asigna el estándar 802.1Q al VLAN ID. Pues esa es la justificación. Claro, como son 12 bits, ya sabemos que son 4096. ¿Cuántos segmentos de capa 2 podemos tener en un ambiente con VXLAN? ¿Cuántos segmentos? 2 elevado a la ¿cuánto? A la 24. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 2 elevado a la 24? Ese número hemos dicho un montón de veces. 16.777.214. Ese hemos dicho siempre. Pero ya sabemos que son más de 16 millones. Entonces, claro, obviamente que esto más que suficiente. Lo que comentaba hace un rato Oscar, ¿no? Que por el agotamiento de las VLANs, obviamente finalmente se implementó el tema de VXLAN. Porque nosotros hemos usado VXLAN en el entorno de Service Provider, hemos utilizado. Pero también se puede utilizar dentro de la LAN, claro. En el data center, en lugar de implementar VLANs, ¿qué implemento? VXLAN. Me da lo mismo. Solamente que ahí es de un ambiente LAN dentro del data center. Normalmente dentro del ambiente del data center se implementa también VXLAN. Nosotros por los temas que nos toca revisar, lo estamos viendo desde el punto de vista de Service Provider. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? Para eso sirve la tecnología como tal. Otro concepto es el ESI, el segmento Ethernet, que también debe tener una identificación. Y vean, no importa si yo tengo una sola conexión o tengo multihoming, las dos conexiones van a tener la misma identificación. ¿Sí? Entonces, bueno, un ambiente como ese será ya cuando cuando tengamos balanceo de carga, ¿no? Ahí están los diferentes modos de balanceo de carga que soporta la tecnología como tal. Olactive, por flujo, ¿no? Y el flujo se mide a nivel de capa 3, no a nivel de capa 2. ¿Qué es un flujo? Si tuvieran que definir qué es un flujo, ¿cómo lo definirían? Ángel, ¿qué es un flujo de tráfico? ¿Qué características tiene un flujo? El tráfico que sale de un origen hacia el mismo destino, ese es un flujo, ¿no? Todos los paquetes que van hacia el servidor web en el puesto 443. O todos los paquetes que van al servidor de correo, ¿en qué puesto? ¿Cuál? 47. Sí. No sé, está que cree un nuevo RFC. Actualización de puertos de correo electrónico. Pues Neide. ¿Belén? No, eso es HTTPS. Esas cosas no se pueden olvidar. ¿Qué clase es esa? Oscar, clase número 3, o número 2 creo es, ¿no? Número 3 de redes 1. Y verán que ya luego viene seguridad. Y ahí ustedes, aunque no quieran, les va a tocar acordarse de memoria los puestos.
Porque tienen que hacer ataques, tienen que dar soluciones al ataque. Y si es que ustedes le atacan si aseguran el puerto 80 en UDP y le atacan al puerto 80, no va a pasar nada. Porque no es en UDP, es en TCP. O sea que saberse de memoria. Sobre todo de las aplicaciones comunes y corrientes. En correo electrónico, ¿cuántos puertos había? ¿O cuántos protocolos son los que normalmente utilizamos en correo electrónico? 3. SMTP, POP e IMAP. ¿Cuál es el puesto de SMTP? 25. ¿Cuál es el puesto de POP3? 110. ¿Cuánto? 110. ¿Y el puesto de IMAP? 143. Ya, ahí está. 143 era, no era 443. No se confundirán, 443 es HTTPS. Ya, si está claro, entonces acordaránse esa partecita. Lo que pasa es que nosotros en la práctica no podemos implementar balanceo de carga porque el sistema operativo que tenemos no soporta OLACTI. Claro, imagínense, es una versión que nos dan para probar. Imagínense si nos dan todas las características. Alguien podría utilizar eso dentro de un desarrollo real. Entonces, no le conviene al fabricante. Bueno, el que sí vamos a probar es el segundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, un solo activo, o sea, que uno de los enlaces esté activo, ahí el tráfico se lo envía por VLAN, y en el otro es un puerto que esté activo. Ahí están algunas de las características de los tipos de balanceo. No hay que saberse esto de memoria, hay que saber que existe balanceo de carga y que existen 3 formas de balanceo de carga estandarizadas. De ahí para adelante, cada fabricante puede implementar su propia forma de balanceo de carga. O sea, ya depende ahí de cada uno. Esto está estandarizado o está escrito en el RFC, nada más. Ahí está un poco el detalle de cada uno de los balanceos de carga. Ya, entonces, lo que les decía, ¿no? ¿Qué es VPN? No es nada más que una nueva familia de direcciones, que está representada por el AFI 25, que significa L2 VPN, y el SAFI 70, que significa EVPN. ¿Ya? Entonces, cuando veamos AFI 25 y SAFI 70, ya sabemos que eso es EVPN. ¿Por qué es importante saber eso? Cuando ustedes tengan que analizar tráfico y algo le está pasando a la EVPN, deberían ver primerito si no está pasando algo en el protocolo, en el multiprotocolo BGP, si se está intercambiando la información de la familia de direcciones correcta, ¿ya? Entonces, acordaránse de esa partecita. Puedo tener instancias, lo que en temas de EVPN y de VXLAN se conocen como los tenants. La traducción de tenant es de inquilino, o sea, son los usuarios que acceden al servicio, los usuarios que contratan el servicio. Eso es un tenant, básicamente, ¿ya? Entonces, EVPN puede hacer segmentación de clientes, vamos a llamarlo así, a nivel de capa 2 y a nivel de capa 3. Como son VPNs de capa 3 y también VPNs de capa 2, a nivel de capa 3 vamos a necesitar el RD y el RT. Eso ustedes ya han venido manejando. Un RT, ¿cuál es el tamaño de un RD? ¿De cuántos bits es un RD? ¿Quién se acuerda? ¿De cuántos bits es un RD? Ingeniero José, ¿de cuántos bits es un RD? ¿De cuántos? De 64 bits. ¿Y de cuántos bits es un RT? De 64 bits. No se olviden, 64 bits para el RD y 64 bits para el RT. ¿Ya? Y ese es el formato del NLRI. ¿Qué era el NLRI? En BGP, porque obviamente estamos hablando de BGP. Por eso tenemos ahí un formato de NLRI. Ese es el formato de la información de la capa de 3 o de alcanzabilidad de la capa de 3, de la capa 3. ¿Qué iba ahí? El prefijo que necesitaba alcanzar. Eso básicamente viaja en el NLRI. Entonces vean ahora los campos que contiene este NLRI. Vean, ahí tienen el AFI 25, el SAFI 70. El siguiente salto del BITEP, o sea, este equipo en el mensaje, ¿en qué mensaje viaja el NLRI? ¿En el Open? ¿En el Keep Alive? ¿En el Notification? ¿O en el Update? ¿En qué mensaje viaja el NLRI? En el Update, correcto.
Pues ahí viaja, ¿no? Lo que decíamos desde un rato, él conoce ya su tabla MAC-BDF y necesita enviar al otro lado. Entonces, ¿qué hace? Envía un mensaje update. El formato del NRI, eso es lo que está ahí. Hay unos tipos de rutas. De hecho, el estándar habla de 5, en la realidad hay 8 este momento. Hay 8 tipos de rutas dentro de VPN. A nosotros, ¿qué nos interesa? 2 tipos de rutas. ¿Sí? El tipo de ruta que transporta tráfico de capa 2 y el tipo de ruta que transporta tráfico de capa 3, nada más, de las 8 que hay en general. ¿Sí? Esas 5 que están ahí son las que inicialmente están en el RFC, pero ya se ha actualizado eso, ahora son 8 familias de direcciones, que creo que está por aquí, ahí está. Lo saqué de una de las conferencias de Cisco. ¿Ya? Entonces, ahí están. En resumen, el tipo 1 sirve para hacer un autodescubrimiento de segmentos de Ethernet. ¿Sí? En el caso de que tuviera, este provider edge tuviera varios clientes, una forma sería configurar manualmente, ¿se acuerdan? El ESI, el identificador del segmento Ethernet. Y la otra sería que a través de BGP se haga un autodescubrimiento. Entonces, ese autodescubrimiento viaja dentro de un tipo de red número 1. Ahí viaja. Vean el tipo de ruta número 2. ¿Para qué sirve? Para advertir la MAC, o sea, esa traducción, ¿no?, de la MAC con la IP, que es esta tabla de los equipos que ya sabían. Entonces, esta tabla que este equipo sabía, se pasa al otro lado. ¿En qué tipo de ruta se pasa? Está claro ahí, en la tipo 2. La tipo 3 sirve para hacer el tema de enrutamiento multicast, que ya no es un tema que se está revisando, así es que solamente conocer qué es multicast. De hecho, el tipo 3, el tipo 6, el tipo 7 y el tipo 8 son tipos de rutas que se usan dentro de EVPN para transmitir tráfico multicast. ¿Ya? Entonces, nuevamente, como les digo, eso ya no está dentro de los temas, así es que ya no estamos viendo multicast, pero ya sabemos que ahí también se podría transportar. O sea que EVPN BGP puede transportar tráfico unicast y además puede transportar tráfico multicast sin ningún problema. Y el otro tipo de ruta que nos interesa es el tipo 5, que es el tipo para transmitir la información de las VDFs, ¿no?, los prefijos IP, ya sea versión 4 o ya sea versión 6. Entonces, en la práctica, nosotros, ¿qué nos interesa? De los 8 tipos, 2 tipos de rutas es en los que normalmente se transmite la información. El tipo 2 y el tipo 5. El tipo 2 para hacer esta traducción de la MAC address a la IP. Y el tipo 5 para enviar la información de los prefijos que él conoce. Digamos que aquí ya no hay una computadora, sino hay un switch. ¿Cómo nos permite? Aquí tengo un switch, y aquí tengo VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30. Acuérdense que cada una de las VLANs debe tener un prefijo, IP versión 4 o IP versión 6. Entonces, este VTEP debe enviarle al otro lado los prefijos que él conoce, que serían los prefijos asociados a cada una de las VLANs. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de una ruta de tipo 5. ¿Ya? ¿Qué más por ahí? Las más importantes, las que se requiere que entendamos, la tipo 2 y la tipo 5. Nuevamente, la tipo 2 para el intercambio de MAC address con IP, y la tipo 5 para el intercambio de los prefijos que se tengan dentro del ambiente LAN. Un poco el detalle de cada uno de los, o sea, solamente para que conozcan, nada más, no hay que saberse de memoria. Ya cuando trabajamos en este ámbito, obviamente ahí sí que necesitamos tener un conocimiento muy concreto de cuáles son los valores que vamos a encontrar en cada uno de los tipos de las rutas que están definidas. ¿Ya? Entonces, de hecho aquí antes de pasar, vean, hay 2 RFCs que definen, o más bien 3 RFCs que definen los tipos de rutas de EVPN. El primer RFC, el 7432, solamente definieron los 4 primeros, el 9136, de los más importantes, y el último que hay es el 9251, que ha definido esos 3 tipos de rutas para tráfico multicast. ¿Ya? ¿Qué más por aquí? Bueno, ahí está el formato del NLRI para el tipo de ruta 2, donde está, vean, un RD, el identificador de la etiqueta Ethernet,
¿Qué más está por ahí? La longitud de la MAC-address como tal, ¿sí? Se podría enviar también opcionalmente el prefijo IP, la dirección IP, y si es que esta información se está transmitiendo por un plano de datos de MPLS, tenemos las etiquetas. ¿Qué son dos etiquetas? ¿Quién me dice? Por un punto. ¿Por qué son dos etiquetas en el NLRI? ¿Con él serían 15 o 14? Vale. ¿Por qué son dos etiquetas? Facilísimo. ¿Por qué son dos etiquetas? ¿De qué? De ahí es ahí es. Uno pertenece a lo que vendría a ser el circuito de la máquina MPLS y el otro es la advertencia que envía por MPLS. Digo, por BGP. No. Casi. 0.1. Facilísimo. Facilísimo. ¿Por qué hay dos etiquetas? Acuérdense cómo funciona el servicio de VPNs de capa 2 y VPNs de capa 3 en una red de MPLS. ¿Cuántas etiquetas tiene? ¿Cuáles son esas etiquetas? Las del túnel y la del circuito virtual si es una VPN de capa 2 y la del túnel y la de la VPN si es un servicio de capa 3. O sea, ¿cuántas etiquetas máximo hay? 2. Por eso necesitamos aquí enviar las dos etiquetas. Claro. Porque al final esto que implementa VPNs de capa 2 y VPNs de capa 3. Lo que estamos diciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, ingeniero José? Este es el detalle, ¿no? De cada una de las etiquetas. De hecho, la una etiqueta pertenece, vean, al nivel de capa 2 y la otra etiqueta pertenece al nivel de capa 3. Dentro de nuestra tecnología como tal. Ahí está el tipo 3, que es para multicast. El tipo 4, que es para segmentos de rutas solamente a nivel de capa 2. Y este es el tipo 5, ¿no? Que sería el envío de nuestros prefijos. En detalle, ¿no? Ya vamos terminando la teoría. Hay varios servicios, hay varios tipos de servicios dentro de VPNs. ¿Ya? Entonces, estos son los servicios que hay, ¿no? Basados en VLAN, agrupaciones de VLAN y agrupaciones y servicios de VLAN, traduciría el tercero. Veamos las diferencias que hay en el primer servicio basado en VLAN. Entonces hay una sola tabla de capa 2 por EVI. ¿Qué era EVI? La instancia de la red de VPN, una instancia de VPN. Yo la tecnología aquí como tal puedo tener varias instancias de VPN. Esa instancia de VPN tiene una identificación. ¿Ya? Entonces, para toda la red de VPN hay una sola tabla de capa 2, una sola tabla de bridge, no hay más. O sea, ahí está almacenada toda la información de capa 2. Hay una sola VLAN por cada tabla de bridging. O sea, si necesito pasar tráfico de 2 VLANs, ¿cuántas tablas voy a necesitar? 2. O sea, si aquí hay 4096 VLANs, ¿cuántas tablas de bridging voy a necesitar? 4096. O sea, que si bien es el servicio que todos los fabricantes implementan, no es muy escalable que digamos, ¿no es cierto? Porque todo, o sea, imagínense en este equipo tener 100 tablas de bridging, aparte de la información que ya se está consumiendo en la memoria RAM. Entonces eso prácticamente para el tema de consumo de los recursos no es escalable. Se permite hacer traslación de VLAN, eso creo que está más que claro ahí. Aquí tengo VLAN 10 y al otro lado tengo VLAN 10 o VLAN 20. Como se puede hacer traslación, estas VLAN no tienen que ser las mismas. En el ejemplo está la misma. Aquí está VLAN 11 y aquí está VLAN 11, pero como se permite traslación, yo podría tener aquí la VLAN 10 y al otro lado la VLAN 50, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, aquí sí se permite hacer eso. El identificador de Ethernet va a tener un valor de 0. ¿Sí? Y como se dan cuenta, ¿cuántos BNIs necesito? Uno por cada VLAN que quiera transportar, ¿no? Entonces, si al un lado hay 10 VLANs y al otro lado tengo 10 VLANs, ¿cuántos segmentos de capa 2 de VXLAN necesitaría implementar? 10. Porque se transmite, como se dan cuenta en la gráfica, se transmiten cada segmento de capa 2 corresponde a los pares de las VLANs que estamos implementando. Entonces, una pregunta podría ser, en el servicio basado en VLANs de EVPN, si el cliente 1 tiene 10 VLANs y el cliente 2 tiene 10 VLANs,
¿Cuántos segmentos de VLAN son necesarios? 10. Acordaránse de eso. ¿Sí? Entonces, ya. El otro es el de agregación de servicios de VLAN. Vean, ahí tengo una sola tabla MAC. Una sola tabla MAC. Y dentro de esa tabla MAC tengo los dominios de cada una de las VLANs. Hay una sola MAC BRF. En el anterior había una MAC BRF por cada una de las VLANs que yo necesito a nivel de capa 2, ¿no? Entonces tengo, vean aquí, una tabla MAC, una tabla MAC. La tabla MAC finalmente es la tabla de capa 2. ¿Qué más? Tengo una tabla de resolución MAC BRF solamente para esta VLAN. Y nuevamente, ¿no? Si que hubieran 20 VLANs, necesitaría tener, aparte de tener 20 tablas MAC, debería tener 20 MACs BRFs para hacer la resolución solamente de los usuarios de esa VLAN, nada más. En cambio aquí, esto es más escalable, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es que no todos los fabricantes implementan este servicio. Implementan el servicio anterior, pero este no. ¿Ya? De lo que he visto en Cisco, los equipos Nexus sí soportan esto y los equipos Arista también soportan esto. Claro, el equipo MikroTik solamente soporta esto de aquí por ahora. Probablemente en las siguientes versiones ya soporten el resto de servicios. ¿Ya? Y luego está el servicio de VLANs y servicios, valga la redundancia. Tengo varias tablas MAC, dependiendo de cada uno de los dominios de capa 2 de la LAN, pero toda esa información se va a una sola MAC BRF. O sea, en esa MAC BRF está la información de todas las VLANs. Y voy a necesitar también un BNI por cada una de las VLANs que voy a transportar. ¿Ya? Entonces esos son los tres servicios que hay, ¿no? Nuevamente, este es el servicio más común, este es el servicio más escalable, y este es un servicio opcional, que la mayoría de los fabricantes ya no lo implementan. Ahora, como hablamos tanto de VPNs de capa 2 como VPNs de capa 3, necesitamos hacer IRB. ¿Qué es el IRB? Ese es un término que se implementó o que se acuñó con el tema de las VPNs, que es el tema de hacer enrutamiento y switching o bridging de manera integrada. O sea, la tecnología puede hacer tanto enrutamiento como bridging automáticamente. Entonces hay dos formas de hacer el IRB, de manera simétrica o de manera asimétrica. Ahí les he puesto, no hay mucha información sobre esto. Encontré alguna vez una tablita de algunos de los fabricantes, ¿sí?, que soportaban o de los sistemas que soportan. Lo que normalmente soportan es simétrico. O sea, lo que asumo yo es que MikroTik está soportando en este momento, en la versión que les he dicho, de manera simétrica. Ya vamos a ver cuál es la diferencia de manera simétrica y de manera asimétrica. El asimétrico es que yo necesito un BNI para el tráfico de ida y un BNI para el tráfico de regreso de los equipos. O sea, si voy a comunicar una VLAN con otra VLAN para poder hacer el bridging y el routing, voy a necesitar dos BNIs. Una BNI que haga la ida y un BNI por donde regrese el tráfico. Ese es el asimétrico. Y el simétrico es obviamente una sola BNI, ¿sí? Tanto para el tráfico o para el reenvío, tanto para el enrutamiento como para el bridging, voy a utilizar un solo BNI, que eso es lo que normalmente se utiliza, ¿ya? ¿Qué más está por aquí? Y nada más, ¿ya? Entonces, tengo un problema con el Arista, por eso no les pude subir el escenario. Mañana vamos a hacer la práctica. Voy a tratar de ya traer el escenario listo con el tema del enrutamiento, para no pasar el tiempo en el enrutamiento, sino solamente hacer el tema de la configuración de la EVPN, que sí es bastante tedioso, porque hay muchas cosas que implementar. Entonces, hagamos una revisión así simplecita de lo que hay que hacer. Primero hay que implementar el tema de BGP, ¿sí? Hay que crear relaciones de vecindad entre todos, en ese caso entre todos, ¿no? Ese escenario significa que hay esas 4 ubicaciones geográficas pertenecen a un mismo cliente, ¿sí? Hay que definir una dirección loopback tanto para la VLAN como para la VXLAN. Entonces ahí ya vamos a ir configurando. Nuevamente digo, ya les voy a traer el escenario listo para que solamente configuremos la parte de BGP. Ahí está la configuración de BGP, la configuración básica, ¿no? Una vez que está hecha la configuración básica, hay que levantar el tema de la familia de direcciones de VPN. Y como son algunas configuraciones que vamos a hacer, ahí necesitamos hacer peer groups. ¿Qué era un peer group? Ángel, ¿qué era un peer group de BGP? ¿Qué era un peer group de BGP?
¿Quién se acuerda que era un peer group? Ahí está también. Era hacer una asociación de configuración. Una plantilla de configuración. Sí, eso es el peer group. Para no tener que estar configurando todos los comandos. Vean, ahora son varios comandos. Sí, vean, bueno, ahí está el tema del Netscope, el update source, el multi-hop, enviar la comunidad extendida. Estamos indicando cuál va a ser el número máximo de rutas que va a aprender la VPN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para no tener que estar configurando a cada uno de los vecinos, toda esa lista de comandos que creamos, un peer group. Bueno, ahí está la configuración de cada uno. ¿Qué más? Y luego hay que crear la BRF, que es la instancia de enrutamiento a nivel de capa 3, y la VLAN, que es la instancia del dominio de capa 2, ¿no? Por cada uno de los equipos. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta? Ya. Ya, muchachos, nos vemos el día de mañana para hacer esa práctica. El miércoles, basado en lo que vamos a hacer mañana, el miércoles hay que hacer un taller. ¿Sí? Para los que llegaron al final, el miércoles no vamos a poder usar el laboratorio porque por este evento del Congreso de Ciberseguridad vamos a usar este laboratorio. Los del taller lo hacen desde la casa y les debe dejar el tiempo hasta las 7 de la noche para que suban, ¿sí? El trabajo que ya saben que ese es uno de las cosas que luego tenemos ahí. El miércoles, tal vez dejarles más noche. ¿Por qué no ustedes saliendo a las 7? Hasta las 9. No, porque tienen las 2 horas. Yo igual, No.